Buenas tardes a todos, bienvenidos. Eh, Hoy tenemos el primer webinar organizado por uno de los subcomités de la campaña encargado del tema de manglares. El webinar va a ser totalmente manejado por este subgrupo. Y recuerden que está la traducción simultánea disponible. Hoy va a haber presentaciones en español y en inglés. Entonces, pueden ir al botón de interpretación y seleccionar el idioma en el que quieren escuchar la presentación para poder ir siguiéndola bien. Así que bienvenidos y le doy la palabra a Juan Felipe para que nos presente este subcomité. Gracias, Mariana. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos en la región de América Latina y el Caribe. Para nosotros es un honor eh, poder compartir con ustedes este primer producto del Subcomité de Manglares. Subcomité de Manglares y otros subcomités es una iniciativa que nace en la reunión regional de República Dominicana el año pasado, donde eh, nuestra coordinadora de región nos abre esta posibilidad de participar desde nuestros intereses, desde nuestras necesidades, y una de las que se encontró fue el tema de los manglares, este singular e importante ecosistema que muchos de nuestros países lo comparten. Entonces, en lo personal, este es un sueño cumplido y es algo que queremos mucho y que vamos a trabajar entre todos muy duro para sacarlo adelante y para generar productos significativos para Globe y para la ciencia y para el conocimiento, y sobre todo para la conservación de este importante ecosistema. Quiero presentar el subcomité, la siguiente, por favor, eh, y me excusan que arranque de primero. Eh, Mi nombre es Juan Felipe Restrepo y soy chair del grupo. Eh, Tenemos a Genevieve Sotowingolo de Surinam, a María Lorena Rodríguez Ruiz Aima de República Dominicana, a Ana Lorena Orozco de Costa Rica, a Cheyenne Samson de Surinam, y es nuestra secretaria del subcomité, y Miguel Ángel Guzmán de Guatemala, Jonel Ali Cabello Ruiz de Perú y André Oscar Noa de Perú también. Y como liaison a la región, Claudia, Claudia, ¿este es tu apellido, Claudia? Claro. Perdón. Claudia Caro, ¿qué? feliz, Claudia Juanfe. Caro, se me fue el apellido. No hay Claudia Caro problema. es nuestra científica liaison con la oficina regional, es quien nos asesora, nos acompaña, es el ángel de la guarda de este grupo en este proceso tan interesante y tan enriquecedor. Entrando pues ya en materia, vamos a ver un video que nos lo ha suministrado María Lorena, lo quiso compartir con todos nosotros, que se llama Los manglares nos inspiran. Adelante. No sé si eso tiene audio o no se escucha. Un momento que tengo que volver a compartir con audio. Ok.
Gracias, gracias Ana. Bien, vamos entonces ahora a continuar con nuestra agenda tan interesante y para para presentar a nuestra siguiente invitada, le voy a pedir el favor a Ana Lorena Orozco de Costa Rica que la presente. Para nosotros es un lujo, un honor contar con la presencia de esta persona. Ana Lorena, adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí, como dice Juan Felipe, es un honor presentarles hoy a una mujer que ha dedicado su vida al estudio, a la protección y al desarrollo sostenible de los recursos marinos de Costa Rica, a la doctora María del Milagro Carvajal Oces. Milagro es bióloga marina, graduada de la Universidad Nacional, con una maestría en gestión de recursos naturales del TEC, donde recibió mención honorífica, y un doctorado en ciencias naturales para el desarrollo sostenible. Actualmente complementa su formación con una maestría en educación universitaria. Durante más de 15 años ha trabajado en la Universidad Nacional, tanto en el Parque Marino como en la Estación Biológica de Punta Arenas, liderando investigaciones sobre maricultura, manglares, pepinos de mar y microalgas, siempre con un profundo compromiso con las comunidades costeras. Su producción científica es muy extensa y rigurosa, abarcando desde propuestas técnicas de acuicultura hasta estudios ecosistémicos de los manglares del Pacífico costarricense. Ha publicado en revistas académicas de alto nivel y ha contribuido de forma significativa a la extensión universitaria, promoviendo la sostenibilidad y la educación ambiental. Pero más que eso, y me alegra mucho poder decirlo de primer mano, Milagro es una excelente persona, una excelente hija y una maravillosa profesional. Con ustedes, María del Milagro Carvajal Oces. Gracias. Bueno, buenas tardes. Para mí es un honor estar acá compartiendo con ustedes un poquito pues de lo que se ha hecho en Costa Rica y de lo que también pues he colaborado. Y también pues voy a hacer una referencia a algunos aspectos interesantes de los manglares en cuanto a su captura de carbono a nivel pues mundial. Entonces, más bien, muchísimas gracias, Ana Lorena, por permitirme pues estar acá, compartir con ustedes y todos ustedes también por abrirme las puertas. Para mí es, como les dije, un gran honor y estoy muy contenta. Voy a compartir. Sí, mi pantalla debería estar viéndose. Sí, se ve ¿Podría? perfecto. Sí, se ve bien. Ok. Yo voy. Perfecto. Sí se ve. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, entonces, como bien dijo Ana Lorena, voy a hablar un poquito entonces de biodiversidad, resiliencia y captura de carbono. Vamos a ver. Entonces, primero voy a hacer una referencia a los manglares de Costa Rica. Y bueno, como he sabido, ¿verdad? O algunos de ustedes sabrán, Costa Rica, pues a nivel mundial, ¿verdad? Igual que muchos otros países, se caracterizan porque pues cuidan bastante sus recursos. Y bueno, aquí les puse algunas de las legislaciones que protegen en este caso los manglares. Empezando desde los años 70, muy básicamente, muy generalmente, ¿verdad? Definiendo áreas marinas y después pues ir avanzando hasta pues el 92, donde ya se le asigna a, institucionalmente a una entidad gubernamental que se llama Sistema Nacional de Áreas de Conservación, pues velar por estos recursos que prácticamente pues son del Estado y que las personas pues no pueden llegar o cortar, talar manglares o construir, etcétera, sino que están totalmente protegidos por la legislación. Ahora, si bien es cierto, hasta, bueno, la Convención Ramsar, pues
inició en los años 70 en Costa Rica, se ratificó hasta inicios de los años 92. Sin embargo, a pesar de todo ese lapso de tiempo que pasó, pues Costa Rica fue pues avanzando con otros términos reglamentarios, pues hasta llegar hasta lo que tenemos actualmente, y que son recursos pues que hasta donde se trata, o se trata el gobierno del Estado de protegerlos lo más que pueda, de acuerdo también a sus características pues económicas, de personal y etcétera, ¿verdad? Al menos, y bueno, con ayuda de la institucionalidad, las universidades, etcétera, que vamos a ir pues conversando un poquito conforme vaya pasando esta presentación. Y bueno, pues Costa Rica es un país relativamente pequeño, eh, que tiene aproximadamente 52.000 kilómetros cuadrados, pero tiene una área marina que es muy extensa, que es hasta 10 veces el tamaño terrestre, que el área marina puede ser aproximadamente 576.000 kilómetros cuadrados. Entonces, es por esta pues gran área marina que pues en los últimos años ha tomado mayor importancia el proteger los recursos que pues estén relacionados con el área marina. Un 25% del terreno costarricense pues está bajo alguna categoría de protección, y a nivel marino el 30%. Y esto fue porque hace algunos pocos años, 2 o 3 años, pues un gran parque nacional que tenemos, el Coco, pues aumentó en tamaño. Entonces esto hace que Costa Rica pues proteja el 30% de sus recursos marinos. Y además, a nivel mundial, aún Costa Rica siendo tan pequeñito, que puede representar aproximadamente 0.03% del área del mundo, pues refleja 3% de la biodiversidad. Pero bueno, estamos acá para hablar de manglares, pero es una introducción de pues, los esfuerzos que hace el país por proteger. Ahora, los manglares específicamente en Costa Rica se encuentran en nuestro Pacífico. Ahí, como ustedes pueden observar en la figura 1, se encuentra el 99.99 de los manglares que se registran. Y el otro pequeño porcentaje está en el Caribe. ¿Y esto por qué? Bueno, sobre todo por características de que en el Pacífico hay mayor cantidad hay golfos, hay diferencia de variabilidad a nivel de relieve, que permite pues que estos ecosistemas pues emerjan de manera bastante positiva, y además tiene la influencia de grandes ríos, 3 ríos grandes que desembocan en nuestro Pacífico, y algo muy importante que también son sus mareas. Las mareas son, algunas son mayores a 4 metros, entonces eso beneficia pues las inundaciones de estos bosques que no se dan en el Caribe. Entonces, por eso es que en el Caribe, aunque hay un pequeñito porcentaje, pues todo es abarcado en el Golfo, en el Pacífico de nuestro país. Y bueno, del total de humedales que se registran en Costa Rica, la cobertura de manglares pues, es de 36.250 hectáreas aproximadamente. Ahora, bueno, a pesar de que, como yo les mencioné al inicio, pues hay una serie de legislaciones que han ido pues tratando de protegerlos. Siempre es complejo para un país donde los recursos pues son limitados, los recursos económicos, hago referencia, pues protegerlos. Y desde los años 80 hasta el 2013, que fue donde se dio esta publicación de Hernández Blancos y otros del 2021, pues se había perdido 43% de los manglares. ¿Por qué sobre todo? Bueno, uno, por las actividades humanas destructivas, aunque actualmente la legislación de nuestro país prohíbe generar más camaroneras, porque en Costa Rica pues tienden a, a realizarse o a gestionarse cerca de los manglares. Pues bueno, siempre existen algunas, y de alguna manera siempre se da algún tipo de corte hormiga, que nosotros llamamos como cortes de manglares, que son muy pequeños, muy significativos,
pero que es difícil para el gobierno pues registrarlos. También algo importante es la conversión del suelo. Muchos manglares pues, del Pacífico, ¿verdad? Donde es la mayoría, desde los años 70, 80, pues han sido totalmente urbanizados. Eh, los manglares más grandes que hubieron en nuestro país, pues actualmente son comunidades y además comunidades vulnerables. Esto no es lo de la vulnerabilidad de las comunidades cercanas a los manglares, no es típico de Costa Rica, sino la literatura bien lo dice que es algo que se comparte entre los otros países y esto debido a que muchas veces los manglares los relacionamos con lugares, muchas personas a nivel cultural, ¿verdad? No las personas pues que conocen más de los recursos, etcétera, sino externos que desconocen pues de sus servicios ecosistémicos, etcétera. Los asimilan como lugares donde pues hay malos olores, por ejemplo, donde hay animales peligrosos, etcétera. Entonces esto a nivel de los años pues ha llevado a que se conviertan en lugares de comunidades de mayor vulnerabilidad. Y otro aspecto muy importante de mencionar es la sobreexplotación de los recursos que ha tenido. Por ejemplo, en Costa Rica hay un recurso cultural que se extrae bastante, que es, bueno, nosotros llamamos piangua, pero es del género anadar, especie de tuberculosa o símilis. Este organismo es muy relacionado sobre todo con mujeres, amas de líderes de hogar, que se han encargado pues de trabajar o de extraer estos moluscos y venderlos. A pesar de que los venden a muy bajo costo, pues se ganan la vida, sí, pero esto ha llevado a que hoy en día las poblaciones hayan disminuido alarmantemente, eh, de manera muy preocupante, a tal punto que instituciones gubernamentales, tales como nuestro Instituto de Pesca y Acuicultura, que acá en Costa Rica, pues recibe el nombre de pesca, eh, pues se ha dado la tarea con los recursos que puede y que tiene, de investigar o apoyarse con otros países, por ejemplo, El Salvador, que han podido avanzar con cultivos a nivel de acuicultura de este tipo de moluscos. En Costa Rica se produce ostra, pero la ostra, bueno, pues no es autóctona del país y además no tiene el, el nivel cultural, por decirlo así, que tiene pues la nadar, que prácticamente los niños nacen consumiendo este producto. Entonces, y además que, por ejemplo, instituciones como el SINAC bien lo dicen que muchos de estos recursos que son extraídos de los manglares, pues deberían de venir a ser recursos de apoyo y no solo ese de subsistencia, porque realmente el recurso en este momento está en rojo, podríamos decir. Está totalmente explotado. Eh, por ejemplo, en pandemia se hicieron algunos estudios y aún así en pandemia, asumiendo de que las personas pues habían disminuido pues las labores pues como estas, como las extracciones y etcétera, los trabajos que realizaban fuera de su hogar, aún así ya mostraba cierta explotación de los recursos moluscos en este caso. Pero bueno, Costa Rica ha hecho esfuerzos varios para de alguna manera pues ir monitoreando los manglares en general. Por ejemplo, bueno, ha generado una política nacional de humedales, ha generado también una estrategia de carbono azul, que son protocolos prácticamente que permite que pues, las personas o las instituciones, ONGs, pues puedan llevar lo que está sucediendo en algunos parches de mujeres. Que se ha tratado también de regenerar eh, algunas áreas. Pero quiero hablarles específicamente del protocolo para el monitoreo ecológico de manglares en Costa Rica, que, bueno, como bien la diapositiva dice, se inició en 2016, pero se finiquitó en el 2020. Este protocolo, pues, fue generado de la mano de la Universidad Nacional, donde yo laboro, soy académica, y junto con otras instituciones que ustedes pueden observar ahí.
Este protocolo lo que incluye son 5 atributos y cada uno de esos atributos pues tiene diferentes indicadores. Son en total 23 indicadores de los atributos cobertura, estructura, composición, impactos antrópicos, perdón, y conectividad. Cada uno de estos indicadores, aquí les menciono algunos de los 23 indicadores, pues viene con sus respectivas metodologías, ¿verdad? Viene paso a paso cómo realizarlos. Al final de la presentación les puedo pasar el link de este protocolo, ¿verdad? Para que también puedan tal vez visualizarlo e incluso pues ponerlo en práctica en algunos de sus manglares o de sus países en general. Y también no solamente se trata de facilitar los procesos de monitoreo, sino también de que todos sean iguales de la misma forma metodológicamente, porque si no es difícil después comparar. Si ustedes pueden apreciar diferentes artículos, van a ver que, por ejemplo, el carbono, la captura de carbono, las fórmulas no siempre son las mismas, no siempre se calcula de las mismas maneras, y entonces eso hace difícil que al final pues dar un valor real de lo que realmente pues puede estar capturando un manglar a nivel de carbono. Algunos indicadores pueden ser área de cobertura de manglar, densidad de especies nucleares, ¿verdad? O sea, el árbol de manglar como tal, presencia de flora nuclear, presencia de flora marginal, la presencia de aves, presencia de desechos sólidos, hidrocarburos, mamíferos. Hay una serie, y no siempre se analizan todos los indicadores en un solo manglar, porque es complejo. De hecho, actualmente estamos trabajando 5 o 6 parches de manglar, porque es difícil también hacerlo solo a nivel pues académico, ¿verdad? De la Universidad Nacional, sino que también pues necesita una red institucional que esto se pueda llevar a cabo. Y se trata de hacerlo, pues, al menos ir a hacer monitoreos más, anuales, bueno, por eso son monitoreos, para ir, pues, controlando qué está sucediendo, cómo están creciendo, ¿verdad? Cómo se ha impactado, qué pasa con los desechos. Y en estas fotografías que ustedes pueden apreciar acá, fue un proceso que se hizo en la pandemia. Y aún así, pues se pudo ir avanzando un poco en algunos manglares y como les dije, no en todos los indicadores, en algunos que se logró hacer. Hay algunos más complejos, por ejemplo, hidrocarburos, ¿verdad? Tal vez nitratos, etcétera, pues que requieren ya, pues, análisis más químicos, pero bueno, igualmente a nivel, pues, universitario, los trabajos son interdisciplinarios donde pues varias profesionales de diferentes áreas se unen y al final pues obtenemos un, un resultado que no siempre es importante. Aquí se lo recalco, que no es en sí el artículo científico, ¿verdad? Porque el artículo científico es importante porque vamos a conocer la información fuera de las fronteras, pero lo importante es realmente generar un impacto en los recursos de nuestros países y también puedes llevarlo a las comunidades, porque como les voy a hablar ahorita, esto tampoco se puede hacer sin la ayuda de las comunidades. Bien está explicado en muchos artículos científicos que el centro de la protección de los manglares está en las comunidades, porque la institucionalidad, ni las ONG, ni las universidades pueden estar 24/7 pues analizando o revisando un recurso, ¿verdad? Entonces son las mismas comunidades que tienen que estar vigilando, protegiendo. Por eso se ha trabajado con estas comunidades que, como les dije, son generalmente vulnerables, como estas fotografías que ustedes pueden apreciar aquí. Esas fotografías, de hecho, son de campañas que se han hecho hace poco tiempo, hace poquitos meses, de reforestación y de recolección de desechos sólidos, que si bien es cierto, la reforestación tiene siempre sus dilemas, ¿verdad? Porque, bueno, el manglar generalmente puede reforestarse por sí solo, regeneración natural, y además este tipo de reforestaciones siempre se tienen que hacer de la mano con alguna persona experta porque pues, los árboles de manglar tienen diferentes requerimientos de salinidad. Pero bueno, también se hace como una forma de educación ambiental, porque mucho de la literatura de educación ambiental dice que se necesita tocar el recurso, se necesita estar ahí en el recurso para realmente interiorizarlo.
algunos de estos materiales educativos vienen a complementar de que muchos de estos procesos educativos tienen que hacerse contextualizados. Me refiero a de que la comunidad realmente comprenda que esos materiales están identificando sus propios recursos y que esos recursos son los que ellos deben de colaborar en proteger. Acá también les presento, por ejemplo, esta imagen de este camaroncito y de este mangle piñuela, bueno, que es el peliciera. Esto se hace porque esto es un material educativo, sí, pero además se quiere se quiere o se busca dar opciones económicas a la comunidad, porque esto es al final un desarrollo sostenible, ¿verdad? No se trata solo de proteger, sino también de proteger y a la vez pues recibir pues ganancias, ¿verdad? De lo que la naturaleza nos da, pero que tenemos que dentro de un mismo desarrollo. Y también las alianzas con el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Que acá también viene Ana Lorena, pues, a jugar un papel importante porque, bueno, no solamente hablamos de las costas, si bien es cierto, en Costa Rica, pues, casi todo, mucho se concentra en las ciudades, pues, céntricas del país. Es importante que todo el país, pues, conozca de la importancia de los manglares. Les voy a pasar un pequeño videito de parte de lo que es la educación ambiental que se hace con estas comunidades. Bienvenidos a conocer un poco de las aves del manglar de Punta Arenas. En un pequeño viaje nos encontramos con una fragata tijereta, una garceta encapuchada y nada más ni nada menos que una espátula rosada, o bien su nombre científico, Platalea ajaja. Es común encontrarnos con pelícanos en esta zona y también con el garzón azulado. Para que lo tomes en cuenta, el manglar de Punta Arenas está ubicado a unos 60 minutos de la capital de San José, Costa Rica. Disfruta de este viaje y de todas las aves en muy poco tiempo. ¿Te atreverías a venir? Bueno, eso es parte también de la educación ambiental que se hace en las comunidades, ¿verdad? Y que es parte del desarrollo sostenible. Ahora, bueno, después de ese pequeñito resumen de lo que pasa a nivel costarricense, yo quería hacerles pues una mención rápida de lo que pasa un poquito a nivel, pues también de Costa Rica y mundial, en cuanto a el carbono, la resiliencia, ¿verdad? Que es importante pues tenerlo presente, algunos artículos científicos interesantes. Pues en Costa Rica se han hecho ciertos estudios referente a el carbono capturado en megagramos de carbono por hectárea, entre algunos, bueno, en el Golfo Nicoya, que es nuestro golfo donde se extrae la mayoría, el 70-80% de los peces que se consumen, y mucho esto pues gracias a los manglares, ¿verdad? Parte de sus servicios ecosistémicos, de ser pues estas cunitos, ¿verdad? Que protegen pargos y corvinas pues, para el desarrollo económico también de las comunidades. También, bueno, en Morales, otra área de Costa Rica, donde se obtuvo pues 48 miligramos de carbono, en Chacarita, en Terreba Sierpe, son de 300 a 415 megagramos. ¿Y qué dice la literatura? Bueno, la literatura dice que en promedio en los manglares se pueden obtener hasta 1000 megagramos de carbono por hectárea bueno, el carbono, valga la redundancia. ¿Y por qué, digamos, por ejemplo, hay zonas donde hay tan poco? Bueno, porque son zonas o áreas de los manglares que han sido bastante impactados a nivel antropogénico, pero como viene acá, en la otra pedacito de la diapositiva, la regeneración de esos manglares a nivel país ha sido muy beneficiada porque, pues, uno, por las estructuras complejas, ¿verdad? Que tiene el país y además por todas esas características geográficas, ¿verdad? Que les expliqué, tiene muchísima tolerancia fisiológica a temperaturas, a salinidades, ¿verdad? Que han hecho que, pues que el manglar, a pesar de todas estas presiones, logre, pues ir regenerándose relativamente rápido, ¿verdad? Aunque sabemos que esto tiene un límite, pero eso es lo que se ha pues establecido en las últimas investigaciones. Y, por ejemplo, también como dato interesante, mucho de las conversiones, ¿verdad? Que se hicieron acá en camaroneras en Costa Rica en algún momento de la historia, pues liberaron hasta el 92% de carbono, ¿verdad? Al final,
bueno, lo voy a decir más adelante, pero mucho de este carbono capturado, que es súper excelente para regular el clima a nivel mundial, en algún momento cuando ya la presión antropogénica es bastante y la gestión no es tan correcta, se libera al ambiente y más bien afecta el clima. Aquí les muestro una imagen de algunas especies. Bueno, en Costa Rica se pueden encontrar entre 7 y 8 especies de mangle. Y estas son, pues, mangle rojo, caballero, bueno, la lusófera, peliciera, la goncularia, diseño, son las más comunes que podemos ver en Costa Rica. Ahora, a nivel general, se han encontrado, pues, otros valores, ¿verdad? Como les expliqué, entre 400 y 1000 miligramos, como en Tailandia, Malasia, México, en Brasil 511, que es bastante bueno, en los lugares del norte de Amazonas, de Pará, de Amapá. En Colombia se ha reportado entre 328 y 426 megagramos, y en general se estima que la reserva global de carbono de los manglares es 5,23 picogramos de carbono, o sea, 10 a la 12 gramos de carbono, que es bastante. Es importante también, pues, recalcar que a pesar de que en muchos años, pues, la disminución fue bastante pronunciada, digamos, de los años 70 hasta los 2000, si bien es cierto, en los últimos 5 o 7 años, pues, esas disminuciones no han sido tan abruptas, sobre todo por los esfuerzos que hacen muchos de los países por mantener estos recursos. Luego, estas imágenes, ¿verdad? Muestra algunos lugares del planeta donde se encuentran los manglares, que es las zonas verdecitas claras, y casualmente donde se dan las mayores publicaciones científicas relacionadas a los manglares. Y como ustedes pueden apreciar, la mayoría se da en Estados Unidos, donde no precisamente pues es donde estén los manglares, pero mucho de esto está relacionado pues con los recursos económicos que tiene el país, y además muchas de las alianzas que hace con otros países. Muchos, en China también se da mucha publicación, en Australia, y bueno, de los países de América, pues siempre se hace alguna cantidad que es bastante respetable de las producciones científicas. Pero bueno, podríamos con alianzas entre los países pues poder avanzar más con este aspecto. Eh, Siguiendo con las contribuciones al clima, por ejemplo, según Bernal y otros en el 2024, pues en Colombia el stock de carbono supera hasta el 189% más de las emisiones del CO2 en el 2020. Y bueno, muchos también conocemos, ¿verdad?, que capturan entre 3 o 4 veces más que los bosques tropicales, y que de todo ese carbono que se captura, entre 70, algunas literaturas mencionan 60, 80%, se da en el sedimento, ahí donde está la mayor cantidad. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, al ser zonas inundadas, pues la descomposición es más lenta, y esto hace que se vayan acumulando capas y capas de carbono. De hecho, se han registrado capas de carbono de hasta 3.000 años. Entonces, también ustedes imagínense lo que significa, pues, hacer un cambio de suelo de esos terrenos, ¿verdad? Todo también el carbono que se devuelve al clima, que también es abrupto y es preocupante. Y bueno, como bien lo estamos mencionando, la pérdida global de manglares de carbono, ¿verdad?, puede generar hasta 10% de las emisiones de CO2. Ahora, bueno, voy un poquito más rápido por cuestión de tiempo. En cuanto a la resiliencia de los manglares, bueno, se ha descubierto, de hecho, artículos de este año, que mantener las conectividades ecológicas entre diferentes ecosistemas como manglares, pastos marinos y arrecifes, permite mantener la salud de los manglares. ¿Por qué? Porque muchos organismos requieren diferentes momentos en su ciclo de vida, esos ecosistemas, para salir avante, y además hay intercambio energético, intercambio de nutrientes, se protegen entre ellos, eso beneficia. Entonces vale la pena concentrarnos pues en todos los recursos marinos como un todo, ¿verdad? Luego, los manglares con alta precipitación y régimen macrotidal, esto quiere decir que las mareas superan más de 4 metros, ¿verdad? También les da cierto beneficio, que es lo que pasa aquí en el Pacífico costarricense, donde las mareas pues son bastante altas.
Y bueno, especies, ¿verdad? Que se han hecho bastante resistentes a muchas condiciones ambientales. Siempre hay que manejar estos términos con mucho cuidado, porque resistentes no quiere decir tampoco que pueden soportar muchísimos cambios, pero que sí podrían necesitar ciertos intervalos pequeños, pero que a la vez también les da cierta resistencia a a lo que está pasando en cuanto al cambio climático mundial. Y es que a nivel de biodiversidad, pues se albergan muchísimas especies, ¿verdad? Por ejemplo, el cocodrilo marino, que está en vías de extinción en el sudeste asiático, el mono aullador en América Latina, 1.200 especies, ¿verdad? Especies de crustáceos, bueno, muchísimas aves, peces, es vasta, ¿verdad? Lo que significa un manglar para la vida y también para la gente que lo vea, las comunidades, y es que cuando hablamos de manglares, como bien lo dice la Convención de Ramsar, pues no nos centramos en una comunidad, en un país, sino que es transfronterizo, va más allá de eso. Hablamos de todo lo que, eh, toda la interferencia, por decirlo así, positiva que hace a nivel mundial. Esta imagen la puse porque me pareció muy interesante de ver que los puntitos amarillos hacen referencia a pues, la diversidad general que puede haber en manglares, pero los puntos rojos toman en cuenta aquellas pues especies o biodiversidad en general que no se toma en cuenta y que sí es influenciada positivamente por los manglares, que de alguna manera, ya sea por corrientes, por intercambio energético o intercambio de nutrientes, y que se ven beneficiados y a veces muy lejanos de donde se encuentra pues el punto manglar pues más próximo. Entonces, este artículo científico hacía eh, hincapié en que definitivamente es demasiado necesario, ¿verdad? Centrarnos en los manglares, pero también tomar en cuenta toda esa influencia que hace a los alrededores y que realmente genera cambios muy positivos para países que pueden ser lejanos y que nuestros manglares están beneficiando a otros países y que entonces es algo que la gestión como tal debe tomar en cuenta. Ahora ya para ir finalizando, como le he mencionado en toda la presentación, el manejo integral es primordial, ¿verdad? Eh, Se ha demostrado, ¿verdad?, que si los gobiernos pues trabajan de la mano eh, con la institucionalidad, con las universidades, con las ONG, con las comunidades, que es tan importante, o sea, se pueden generar realmente cambios positivos. Por ejemplo, en Brasil y México se han incorporado a las comunidades en la recolección de siembra y siembra como tal del manglar para su restauración, que a su vez ha generado empleo local y los programas de ciencia ciudadana. Hay muchas personas que no creen que las personas pueden generar cambios en sus actitudes, pero definitivamente sí. En esta imagen que es, bueno, la encontré en este artículo de este año, que, bueno, está contextualizada en otra área del mundo, pero que hace referencia de que si las personas comprenden cómo, en este caso, los manglares forman parte de su vida, cómo los necesitan realmente para sobrevivir, con ese cambio de actitud y a su vez también, pues, reforzando lo que son las competencias a nivel de conocimiento, a nivel de habilidades, se puede generar un cambio. Hago aquí ya el paréntesis final, que cuando se habla de educación ambiental, no se habla de trabajos puntuales para que se hacen en ciertas zonas y ya después no se sigue qué es lo que está sucediendo, sino que cuando se habla de educación ambiental, se hablan de procesos que duran tiempo donde donde las personas pues asumen el reto de ir muchísimas veces a las mismas localidades para ir incentivando y que las personas mayores, por ejemplo, si se toma en cuenta adultos, lleven a sus niños, las mujeres, los padres, los jóvenes, y que todo esto pues vaya dentro de la familia y generando también cambios en los vecinos que tal vez no asisten a los procesos de educación ambiental.
pero que esto al final puede generalmente hacer cosas muy, muy positivas en las comunidades donde la institucionalidad es difícil que alcance, sobre todo en esas áreas vulnerables. Entonces hay que seguir trabajando, ¿verdad? Llevando, pues en este caso, ¿verdad? Todos los beneficios, todos los servicios ecosistémicos que somos dependientes de ellos y que la gente, pues, también las personas que nos rodean, pues, comprendan, pues, esto, ¿verdad? Que es tan importante darlo a conocer. Y bueno, estas son las referencias que utilicé para esta presentación. Y esto sería mi presentación muy rápidamente, ¿verdad? De lo que quería, pues, compartir con ustedes. Doctora Milagros, muchísimas gracias. Excelente presentación. Unas reflexiones sumamente profundas e interesantes en torno a los sistemas de manglar, al ecosistema de manglar. Abrimos en este momento una sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta para formularle a la doctora María del Milagro, este es el momento. Mientras tanto, Andrea Ventoso dejó en el chat una pregunta, doctora, y es si el monitoreo para este tipo de protocolos se debe hacer en algún momento del día en particular cuando la marea esté baja o si hay alguna condición para ello. Sí, lo que es recomendable es de marea baja y ese es uno de los problemas, ¿verdad? Porque entonces uno tiene que acomodar esos monitoreos con tiempo, con antelación, para ver en qué momento se puede salir. No siempre podemos salir a las horas que queramos, ¿verdad? Por ejemplo, a las 6 o las 7. A veces va a haber que salir más tarde o más antes. Y también otra limitación es que esas mareas, pues, tienen cierto tiempo de duración, ¿verdad? Algunos momentos. Entonces, eso viene a dificultar de que tal vez tenemos que hacer varias visitas para tal vez tomar los indicadores que queremos porque el tiempo de la marea baja pues no es tan largo. Entonces hay que tomar en cuenta qué hora es la marea baja, cuánto la aproximación que puede durar y también no alejarnos tanto de las costas o sí, de la línea, porque también hay que tomar en cuenta el regreso, si la marea empieza a subir y estamos muy, muy, muy lejos del bote. Son aspectos logísticos que son interesantes, pero que sí hay que tomar en cuenta. Bueno, por otro lado, hay una pregunta y es muy interesante porque nos amplía un poco nuestro vocabulario sobre las categorías en las que clasificamos a las especies. Usted habló en su presentación de especies nucleares. Ese es un término muy interesante. ¿Podría ampliar un poquito más el concepto de especie nuclear? Sí, claro. Cuando yo hago referencia a especie nuclear, son las especies que son las autóctonas, ¿verdad? El árbol como tal, ¿verdad? El árbol de manglar. Porque si ya hablamos, por ejemplo, de la vegetación marginal o facultativa, son las que las acompañan. Pero la nuclear es el árbol como tal, ¿verdad? Que pueden ser 5 o 6 especies. Pues no es tan compleja, por ejemplo, a nivel Costa Rica, que son 6 o 7. Entonces, pues uno tiende a manejarlo relativamente fácil en algún momento. Pero sí, son los árboles de manglar como tal. Yo quiero resaltar de esta presentación la importancia que tiene esta iniciativa de GLOB de América Latina y el Caribe constituyéndonos en un subcomité que promueve el estudio de los manglares a partir de bioindicadores, porque como decía la doctora, hay que incorporar al ciudadano, hay que incorporar a la comunidad, y qué mejor manera que un programa de ciencia ciudadana que está integrado a la educación, que está integrado desde tantos países, incorporando científicos, incorporando academia, incorporando instituciones educativas, y que podemos también incorporar instituciones de la educación no formal e informal a nuestro comunidad de GLOB, y a través de nuestra comunidad hacer uso de nuestros protocolos para el estudio de estos ecosistemas y de esa manera acercar a la comunidad y al ciudadano al ecosistema, como bien ella nos lo resaltó en varias oportunidades. A mí me parece central el tema de la participación de la comunidad
en este estudio, en este acercamiento al ecosistema de manglar. De manera que agradecerle a la doctora nuevamente y ahora voy a dar paso y a presentar a nuestra siguiente conferencista y es una persona que ha dedicado su vida al servicio y a una ONG fabulosa que es Green Heritage Fund Suriname. Ella es Genevieve Sonto Wingolo, también conocida como Pebbles. Es una profesional con sólida formación en producción agrícola y especialización en silvicultura. Su profundo compromiso con la sostenibilidad ambiental la ha llevado a dedicar más de 7 años al Green Heritage Fund Suriname, donde comenzó como voluntaria a los 16 años. A lo largo de su trayectoria ha trabajado extensamente con comunidades para fomentar prácticas sostenibles y aumentar la conciencia ambiental. Cabe destacar su autoría del protocolo de manglares para GHFS, lo que evidencia su experiencia y dedicación a la preservación de ecosistemas vitales. Actualmente continúa buscando soluciones de impacto que benefician tanto a las comunidades como al ambiente. Genevieve nos va a presentar el protocolo de manglar que ellos han venido trabajando y que nos ha servido como una base para comenzar este proceso de creación de nuestro propio protocolo y objetos de aprendizaje y actividades de aprendizaje en el marco de este subcomité. Adelante, Genevieve. Hello, good evening, everyone. Thank you, Juan Felipe, for the introduction. So I will be continuing the presentation with the proposed mangrove protocol. So I will start with a little bit of background information. So we already know or we've heard from the speaker before that mangrove ecosystems play a very critical role in coastal protection, biodiversity conservation, and supporting the livelihoods of nearby communities. However, these ecosystems are increasingly threatened by human disturbances, as well as by broader environmental changes, including sea level rise and climate variability. So these pressures, they underscore the urgent need for regular and effective assessments of mangrove health to support timely management actions. Next slide, please. So in response to this need, a sort of participatory approach was developed through a dedicated project named Sea Marine Interactions back in 2018 to 2019. And it focused on strengthening the capacity of coastal communities to monitor and care for their mangroves. And central to this approach is the use of bioindicators, which are organisms or ecological attributes that respond sensitively to environmental conditions as a practical, scientifically valid, and also community-friendly means of assessing ecosystem health. So by equipping communities with tools and knowledge to observe changes in key indicators, the protocol enables ongoing monitoring that is both accessible and grounded in local stewardship, and also detects early signs of degradation. So because of this and the practicality, this protocol was then submitted to the GLOBE community as a protocol that could possibly be adopted within GLOBE itself. Next slide, please. A moment. Yes. So in this slide, we introduce the core bioindicators used to assess mangrove ecosystem health. And these indicators were chosen based on 3 key criteria: their representativeness, how valid they are, scientifically valid they are, and the feasibility. So first, we have the representativeness. Means that the indicator gives us a reliable picture of the ecosystem's condition, and it reacts not just to natural changes like seasonal cycles, but also to human pressures such as pollution or land use changes.
Secondly, the systematicity ensures that these indicators are backed by scientific evidence, and each one is then well-defined and directly linked to important mangrove functions like biodiversity support, nutrient cycling, or shoreline stabilization. And finally, feasibility is really important for our approach while writing this protocol. Because since this protocol is designed for use by community members, the method had to be easy to apply in the field with minimal training or equipment. Now, when we look at the indicators themselves on the right, you see that we've used the bird diversity, crab activity, mangrove vegetation structure, and then you see in red, water and sediment quality. So the water and sediment quality is in red because those are not indicators that we've used within this protocol, but these are things that we would like to add on in the future. Next slide, please. So the protocol includes 4 main surveys. A vegetation survey. This looks at the composition, the density, and the structure of the mangrove trees, including seedlings, saplings, and mature individuals. And this helps track regeneration and changes in species over time. And then we have the aerial root survey that is actually part of the vegetation survey, but I've put it separately as a separate survey because within the aerial root survey, you have to make another plot within the bigger vegetation plot. So that's why I put it separate. And the aerial roots are a unique and vital part of mangrove trees. And observing that condition and density gives insights into tree health and sediment stability. And then we have the third survey, the crab burrow survey. You can see crabs as sort of ecosystem engineers because their burrows indicate soil aeration and nutrient cycling, and the presence or absence can signal changes in the sediment environment. And as last, we have the bird survey. We put this as an indicator as well because birds can be sensitive to habitat quality and food availability. So recording bird species and numbers can help assess the biodiversity and structural complexity of the mangrove areas. So these surveys are, I would say, simple but powerful, and they allow communities to detect changes early and take action or report issues before problems escalate. And just as importantly, they help foster a stronger connection between people and their mangrove environment. Next slide, please. So we're gonna go into a little bit about the vegetation survey and how that is done. So this slide explains the vegetation survey, which is one of the 4 main assessments in the mangrove health protocol. So the goal here is to evaluate the structure and composition of mangrove trees. Basically, what species are present and how the forest is regenerating. So we start by choosing a representative plot in the mangrove. So it's important to avoid areas that are right on the edge or heavily disturbed. So we rely on both local knowledge and aerial imagery where available. And once we find a good spot, we mark out a 10 by 10 meter square, like a plot, a 10 by 10 plot. And that is then our sample area for data collection. So it's essential to record the location carefully, because that way we, or the community, can return to the exact same plot later to track changes over time. So taking GPS coordinates is ideal, but a detailed description and photos also work. Next slide, please. So if you look inside the plot, the 10 by 10 plot, we do a tree survey. First, we identify the species of each tree using a basic field guide or
or self-made taxonomic key, you can say, where the three type of mangroves that you can find in our country, we kind of put pictures on how to identify them as a young tree and as an adult tree. So it is easy for them to be able to recognize which tree they are measuring. And then we categorize each tree into one of three generational stages. We have seedlings. Those are trees that are less than 1 meter tall and don't have a woody stem yet. And then you have the young trees or the saplings, which are mostly between 1 and 3 meters, but haven't reached maturity yet. And then we have the adult trees that are over 3 meters and typically they have reproductive features. So we also take note of the tree health, looking for things like disease, damage, or signs of stress. And finally, we calculate the seedling density, and this tells us how well the forest is regenerating. So we count how many seedlings are in the entire plot, and then divide it by 100 to get the number per square meter. So what this survey shows, it shows, again, species composition and the generational structure, where you can see the seedlings, saplings, and adults, which reveals the regeneration capacity and disturbance history of the forest. It also shows that healthy mangroves show good diversity, a mix of age classes and high seedling density, whilst poor health might show few young trees, a low diversity, or dominance by a single species. It could be a sign of stress or past clearing. So this data could be used to track recovery over time or compare between impacted and reference sites. And the survey is simple but powerful and can help communities monitor the forest recovery, detect declines in certain species, or notice early signs of stress due to environmental change. Next slide, please. And then you have the aerial root survey. So this part of the protocol focuses on the aerial roots, which are a great indicator of mangrove tree health and stability, because the roots help anchor the trees and trap sediment, but also support the mangrove's overall ecosystem function. So their presence, density, and condition can tell us a lot about how the system is doing, especially in response to things like erosion, pollution, or sediment changes. And for this survey, we worked with the same 10 by 10 meter vegetation plot, but now we zoom in on 3 small subplots, each measuring 50 by 50 centimeters. And we try to spread these evenly within the larger plot. And this should reflect what the mangrove floor generally looks like in that area. So once we've chosen and marked all those 3 subplots, we count all the aerial plots, specifically the ones emerging from the ground within each subplot. And these are usually prop roots, or as you call them scientifically, pneumatophorus, depending on the mangrove species. And after counting, we calculate the average number of aerial roots from the 3 subplots. And this helps smooth out any small scale variation. So to standardize it, we convert that number into a density per square meter, which makes it easier to compare across sites and over time. And this survey gives a quick but reliable snapshot of how active and healthy the root system is, and whether the site is maintaining good structural integrity. So what this survey shows, it shows root density that is tied to tree stability, erosion control, and also nutrient cycling. And more aerial roots usually reflect healthy, stable trees in a well-drained, undisturbed area, while sparse roots may indicate poor soil condition, erosion, or tree stress. So this data can be used
to compare root density across areas over time to detect changes in soil or sediment dynamics or tree conditions. Next slide, please. And then we have the crab burrow survey. So this survey focuses on the crab burrows, which are a valuable bioindicator for mangrove health, because crabs, especially burrowing species, they play a role in the ecosystem by aerating the soil, recycling nutrients, and helping with sediment turnover. So healthy mangroves typically support high crab activity. To assess this, we carry out a crab burrow survey within either within the vegetation plot or just outside it on nearby mud flats, depending on where the crabs are most active. So for sampling, we use a 2 by 2 meter square plot, which is big enough to give a reliable picture of burrow density without being too difficult to manage in the field. So within that square, we count all visible active burrows. And the active burrows typically, they look clean with a clear hole and often signs of recent crab activity like tracks or excavated soil around the opening. And after collecting that data from the plots, you can calculate the average number of burrows from all the plots that were surveyed. So then, like with the aerial roots, that is converted into burrow density per square meter. So the results are standardized and comparable across sites. So tracking burrow density over time gives us a useful indicator of ecosystem function. If the number of burrows drops suddenly, it could signal a disturbance like pollution, erosion, or habitat degradation. So what the survey shows is a quick recap, that burrowing crabs maintain soil health, and the burrow density reflects soil aeration, organic matter processing, and ecosystem activity, while a low burrow count might suggest pollution, compacted soils, or a stressed system. So this data can be used as an early warning indicator of degradation before vegetation decline is actually visible. Next slide, please. And at last, we have the bird survey. So we've chosen birds as an indicator as well because they're excellent indicators of mangrove health. And many bird species are closely tied to mangrove habitats, especially for nesting, feeding, and roosting, especially in Suriname. So changes in bird numbers or diversity, it could reflect broader changes within the ecosystem, like food availability, habitat structure, or even pollution levels. So for this survey, we use a simple but effective method called point counts. And these are done from fixed stations. So the same places every time that it is being monitored to make comparisons easier. So at each point, we set a timer for 30 minutes. We use binoculars if available and bring along a local bird guide as well to help with the identification. And during that time, we observe quietly and record all birds that is seen or heard. And the reason we bring a local bird guide is because usually communities or well, even myself, I cannot identify birds only by hearing them. So that is why we also brought a bird guide with us to help us with that. And what you'll want to note is the species, but focus on common and easily recognized ones like herons, egrets, and kingfishers, because these species are great indicators and more likely to be reliably spotted by community members, because that is actually what we wanted to achieve, is that the community members could do this by themselves eventually. You should also note the number of individuals of
each species, if that's possible, the time, the dates, and the tidal stage, since bird activity can vary with the tide. Any interesting behaviors like nesting or feeding, which can signal habitat quality. And the data from the bird surveys can help track species richness, abundance, and community composition. And these patterns can give us valuable insight into how healthy and functional the mangrove ecosystem really is. So that was the last survey. One thing that is very important is what you can do with the data when you've gathered it. And one thing that should always be done is to standardize the data. So to convert the raw counts of the burrows, the roots, the seedlings to per square meter or per survey unit values, so they're comparable. And also track trends to collect data like over time, maybe monthly, seasonally, or annually, to be able to identify these trends, if there's improvement, degradation, or stability. The data could also be used to compare sites, to use data from different locations, such as impacted versus pristine, to understand spatial variation in health. But it's also important to maybe score or grade these places that the study is done. So you can use a simple scoring system, such as a traffic light indicator system, like green for healthy, yellow for concern, and red for degraded places, to make the results community friendly, and to integrate across indicators, meaning to not only look at one indicator in isolation, but to be able to combine the results from the vegetation, animals, and the physical traits to build a composite picture for health. So to be able to compare observed indicator levels to known baselines, and if there aren't any baselines within the country, you create your own baseline to be able to reference the values with time. But also to look for correlations between indicators, for example, low crab burrow density and poor root structure, that they may both point to sediment compaction, for instance. But one thing that is very important is to incorporate local knowledge, because communities often notice subtle ecosystem changes long before they are captured in data. So this is also a way for them to gather the data of their environment, and it can also be used to back their the things, the subtle changes that they've noticed with time. So yeah, the data, once it's interpreted, can help guide restoration, for instance, to identify where interventions are needed most, but also to inform communities and stakeholders about threats or changes. And lastly, it could also help support policy, to show evidence of change that supports conservation zoning, for instance, or enforcement, or even funding proposals. Yeah, so that was it for the mangrove protocol. Thank you for listening. Thank you, Genevieve. Brilliant, excellent presentation. Thank you so much for sharing with us this protocol. There are some questions already in the chat. One is from Andrea Ventoso. She wonders how big are the group of students you work with in this protocol? If you can tell us something about that. Yes, so this protocol is actually not meant for primary school students.
because to get within the mangrove areas, for instance, it's quite difficult to get there. So this protocol was actually written for community members who are maybe like 15 and up. Okay. So not for primary school students. It wouldn't be so friendly, so student friendly for them to be able to do this within the field because Okay, it's so that's difficult to get there. Hi, one Juan more. Felipe. Can I also just jump in here? Uh-huh. We're also aware of the fact that our mangrove forests look different than mangrove forests found in other countries. We have a extremely muddy coast, so that makes it very difficult and very quite dangerous also to enter the mangrove forest. So that's the reason why we don't work with primary school students, but and I hope I can speak for the entire working group that we are currently working on learning activities, and we will take into account that we might need more learning activities for primary school students so that they can still do something related to mangroves. But I don't think that we will be able to use this protocol for primary school students just because of the difficulty of entering the it can be quite dangerous to enter the mangrove forest, and it is also quite like intensive. There's a lot of things that you have to do, a lot of steps. So no, it's not for primary school students. Thank you. Thank you, Cheyenne. Cheyenne is also part of the Suriname team and the Green Heritage Fund as well. And thank you, Cheyenne. There's another question regarding the time of the day. We heard right before from Doctora Milagros that low tide is the most recommendable moment of the day to do the survey. In this case, how long does it take? Is it still in the low tide period? And if you do all the different processes in the same journey, or do you guys separate them in different days? So it is all done within a day, but it is very important to know beforehand when there is low tides, because indeed you have to do this within the tiny window where there is a low tide. What we do, or what we did, is we split the team up. So there are four surveys to do. Then we put maybe 2 people for vegetation, 2 for crabs, 2 for the roots, and 2 for the birds, so that we are able to do all this work within that tiny narrow window frame where it is Low tide. low tide. Yes. Oh, And I have one a more. question. I believe I have a question, and it is the same thing. Okay, The go ahead, step Lauren. 2 of the bird survey, where it says time, date, and tidal stage. That's what you refer of the low tide there? Yes, so it has to be low tide, but the thing is sometimes we stay a little longer than the 30 minutes and the tide is already coming in. So you have to write that down too, because initially we wrote down that you actually have to do the bird survey 3 hours after it's low tide, like really, really low tide, so that you can see the birds foraging on the mudflats. Okay. Because or else you won't see anything if there's a lot of water. You won't be able to pick up on that. Only when it's low tide you can see the birds. Okay. Genevieve, I was discussing with my colleague Kathy Velandia from the Montessori School. We do 10 minutes fixed point circle bird survey, and we were wondering how to compromise with your 30 minutes. And what do you suggest? For example, we can do 2 of 10 and a time in between of 10 minutes or something like that, in order to keep this history with the 10-minute count and comply also with the 30-minute of the protocol. What would you suggest in that case? I think that 10 minutes could be enough if you were to identify on species level, but sometimes it's a bit difficult to count
So maybe the counting, if there's a lot of birds there, because sometimes when you have the plovers or the, how do you call them? Stealth lovers, or they're in Dutch. They come in the thousands or in the hundreds, in sometimes in one location. But I think that 10 minutes would be enough to identify the species. But also if you are there in the right time, like the right tide, if it's low tide and they are foraging, then you would spot the species that you're supposed to spot within the 10-minute time frame. Okay. Yeah, Genevieve, so thank you. the trick here is that you have to do it in low tide, but not directly when it's low tide, but you have to, I think it has to be like an hour or two that it's already low tide so that you can see the actual species that you're trying to spot. Thank you very much. Excellent both presentations. Si la doctora Milagro está todavía con nosotros, creo que sí está. Me gustaría extenderle un par de preguntitas que quedaron por ahí en el tintero que no alcanzaron a pasárnosla cuando hicimos la transición de la presentación. Y sería una es aclarar, una persona quedó con la duda de si la iniciativa era del gobierno o de la universidad en el caso del desarrollo de todo ese protocolo. Y la segunda es, permítame un momentico, ¿en cuánto tiempo se regenera un manglar en su totalidad en lugares como pues los sitios donde ustedes están? Si de pronto la doctora Milagro está por ahí. Si no está, le hacemos llegar las preguntas. Bueno, le haremos llegar las preguntas entonces. A Ok, Juan continuación, Felipe. Voy yo, adelante. Juanfe. Muchas Dale, Claudia. gracias. Muchísimas gracias, Juan Felipe, por toda la conducción hoy día. Y nada, para ya ir terminando con el webinar, simplemente queríamos darle algunos avisos. Primero, enormes felicitaciones para todos. Este año se han presentado al Simposio Virtual de Ciencias 57 investigaciones de nuestra región. Pueden ver en el mapa que tenemos en azul más oscuro al país que más investigaciones ha presentado. Un fuerte aplauso para Brasil, seguido por Argentina, Colombia, Perú y Chile. Entonces, muchas felicitaciones a cada uno de los profesores, de los estudiantes que han hecho el esfuerzo por presentar estas investigaciones. Solo mencionar que han sido 360 investigaciones a nivel mundial y 57 son de América Latina y el Caribe. Siguiente, por favor, Ana. Dentro de estas investigaciones, los estudiantes han sido merecedores de una serie de insignias. Una de las más importantes de este año ha sido la de Soy un científico de datos, que significa haber utilizado una gran cantidad de datos que han ido transformando en información válida para en algún momento orientar esta toma de decisiones fundamental. Han sido 38 de las 57 investigaciones las que han conseguido esta insignia. Y además tenemos 57 investigaciones que han logrado la insignia de Soy un estudiante investigador. 31 de las investigaciones han logrado la insignia de hacer un impacto o fomentar un cambio importante en su región. Una que me parece sumamente interesante, que es la insignia de Soy un ingeniero, porque ha propuesto algo novedoso para solucionar un problema, y 2 investigaciones que han presentado su historia con la ciencia de una forma extraordinaria y se han hecho merecedores a esta insignia de Soy un contador de historias. Siguiente, por favor. Los temas que se abordaron en las investigaciones han sido muy diversos, 24 tipos de temas diferentes, la mayoría de ellos muy relacionados con nuestra campaña, así que les agradecemos mucho su participación. Y la última diapositiva, que es la que sigue, y no, la penúltima. No queremos dejar de felicitar a la profesora María Marta Gutiérrez, quien ha sido la ganadora, ha presentado, mejor dicho, el proyecto ganador del Simposio Virtual de Ciencias de este año por la región de América Latina y el Caribe. Así que una felicitación enorme para la profesora María Marta y para toda Argentina también. Siguiente, por favor.
Finalmente, recordarles que desde el 1 de abril hasta el 15 de mayo estamos en nuestro segundo periodo de observación intensiva de la campaña. No dejen de tomar datos porque todos los datos cuentan. Y no nos hemos olvidado que el 15 de abril terminó el concurso de nubes y anunciaremos a los ganadores el día 28 de abril, así que estén atentos a las noticias para saber quiénes ganaron este concurso de Dibuja tu nube. Y finalmente, el 15 de mayo tenemos el cuarto webinar del año relacionado a la fenología de los árboles en flor desde el terreno y desde el espacio, a cargo de la doctora Jocelyn Ángel, una investigadora asociada a la NASA, así que creo que va a ser un webinar muy interesante donde esperamos verlos a todos. Finalmente, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y esperamos verlos en el siguiente webinar. Muchas gracias. Disculpen, Gracias, Juan voy a Felipe. pasar un avisito cortito. Quiero Claro que sí. felicitar a todo el subcomité por el gran trabajo que hicieron hoy y a los invitados, por supuesto. Y además invitarlos porque el próximo mes de mayo va a comenzar la serie de sesiones de talleres de el tema Islas de Calor. Uno de los otros subcomités que hemos armado este año para la campaña, cuyas sesiones van a ser el 13, el 20 y el 27. Luego les circulará a Josefina la invitación para estos talleres. Así que bueno, paso el avisito de mi grupo también. Muchas gracias. Gracias, André. Y también, error mío, en el mapa de proyectos más presentados está Uruguay, por supuesto. Y muchas gracias, Andrea, por el entusiasmo que le pones también como coordinadora a todo el país. Gracias. Bueno, antes de cerrar, le pediría a José que si nos puede hacer una fotico grupal en el mosaico de Zoom para que quede al recuerdo este primer webinar del subcomité de manglares, y no sin antes agradecerle a todos su presencia, a las oradoras que tuvimos, excelentes, motivadoras, inspiradoras, y que además toda esa información nos será de gran utilidad. A todas y todos, muchas gracias por su asistencia y invitarlos al próximo webinar o a la próxima actividad que tengamos. Muchas gracias. Aprovecho a felicitar al grupo de Manglares por esta iniciativa, por este gran webinar que organizaron. Para la oficina regional es muy importante la creación de estos comités y valoramos mucho el esfuerzo y la dedicación y el trabajo que le ponen, que es mucho y se nota, así que muchas gracias a todos los integrantes de los subcomités. Y bueno, como dijo André, ya les va a llegar la información sobre el taller de Islas de Calor Urbano. Va a tener actividades sincrónicas y asincrónicas y esperamos que muchos de ustedes se registren y también lo promocionen dentro de sus maestros GLOB y sus colaboradores GLOB. Si pueden Creo que ya mantener estamos, ¿no? la cámara prendida, los que puedan. Golden wanted to participate on the webinar, Dr. Clark. Ian! Yeah, I'm gonna mark a photo. Yeah. Ian. Avísanos cuando esté, José. Sí, un segundo más. Ahí está. So I don't have a camera. Don't worry, Genevieve. Monique. There you are. Hello. Miss you. Thank you. Muchas gracias a todos. Buenas noches, Thank you, buenas thank you. tardes y nos vemos en el webinar de mayo. Bye, everyone. Hasta luego. Bye-bye. Good Bye evening, bye. Chao. everyone. Bye bye. Bye-bye. Bye-bye. Yes. All right, Bye stop. bye. Bye-bye. Bye-bye.